Muy buenas tardes, mis hermanas, ¿cómo están? Bendecidas con toda bendición, gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por que estamos aquí una semanita más, reunidos en un mismo espíritu, en una misma mente y en un mismo parecer, para compartir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos darle un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Les agradecemos su sintonía, les agradecemos que nos escuchen, que nos sigan, a las personas también que nos escuchan o nos siguen en Facebook. Creo que siempre están pendientes de cuando ponemos un estudio nuevo y eso nos anima, ¿verdad?, para continuar enseñando, compartiendo, editando y estudiando el Evangelio maravilloso de nuestro Señor y Salvador. Bendecido espíritu de poder, amor y dominio propio. Qué tremendo ese tema, ¿no? Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a tomar varias notitas, creo que en 25 minutos tal vez termino y lo continuamos la próxima semana. ¿Poder para qué, bendecidos? ¿Podemos tener una pregunta en esta Claro, ¿poder para qué? Porque tenemos un espíritu de poder. Esa palabra poder es capacidad y eficacia. ¿Poder para qué? Poder para hablar la sana doctrina. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de hacer un ejercicio importante para que tengas poder para hablar la sana doctrina. Este ejercicio que acabamos de hacer con este papelito bendecido, todas las preguntas que hemos formulado y las respuestas que hemos dado, es porque quiero que tengas poder para hablar la sana doctrina, para edificar sobre el fundamento de Pablo. Necesitamos poder para eso. Pon en tus notas, dominio propio. Dominio propio. Dominio propio es disciplina. Dominio propio es disciplina. Poder para, capacidad ¿qué? Eficacia para hablar la sana doctrina, para edificar sobre el fundamento de Pablo. Dominio propio es ¿qué cosa? Disciplina. Si me preguntan qué es andar en el Espíritu, tengo el dominio propio, la disciplina para contestar siempre ¿qué cosa? Lo mismo. Me disciplino para no inspirarme y decir otra cosa fuera de lo que está escrito en Romanos 6, del 4 a 11. No digo otra cosa porque tengo dominio propio y tengo disciplina para contestar siempre con la verdad de la sana doctrina. No necesito ayunar, no necesito meterme a un cuarto a orar. Señor, muéstrame qué es andar en el Espíritu. No necesito nada de eso. Ya la revelación del fundamento ya fue revelado. Porque esto es el significado de la vida misma para el cristiano. ¿Correcto? Entonces, dominio propio, disciplina para hacer, esto lo vas a escribir tú. Dominio propio, disciplina, escribe por favor, para ser diligente en el estudio de la palabra de verdad. Para ser diligente en el estudio de la palabra de verdad. Porque nadie sabe qué es lo que es dominio propio, pero es que en este contexto tiene que ser eso. ¿Qué es dominio propio? Disciplina para ser diligente en el estudio de la palabra de verdad. Correcto. Para que cuando se nos
pida una explicación de nuestra fe, siempre la podamos dar, siempre, en base a la verdad. ¿Cuál es la verdad? El nuevo pacto. Amor, porque es un espíritu de amor, de poder y dominio propio, ¿correcto? Pon en tus notas, por favor, amor. La motivación más genuina para compartir el Evangelio de Dios, que es el poder para salvación. Esa tiene que ser la motivación, bendecidos, el amor por las otras personas. El amor se refiere a la motivación más genuina para compartir el Evangelio de Dios, que es el poder para salvación. ¿Qué hace el Evangelio? Cuando compartes el Evangelio con otros y ellos lo creen, ¿qué hace? Salva. El Evangelio salva. ¿Cuál es tu respuesta? Siempre va a ser esta. ¿Por qué salva, hermano? Porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Hermano, ¿cuál es el poder de Dios que salva? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El poder de Dios. ¿Qué hace? Salva. ¿Por qué salva? Porque es el poder de Dios. Siempre va a estar aquí, mira. 3 cosas diferentes, pero siempre te van a decir lo mismo. No importa en qué orden lo pongas. Hermano, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios? Por el Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio? Salva. ¿Por qué salva? Porque es el poder de Dios. No importa cómo lo organices. No importa, bendecido. No importa, siempre te va a dar la misma respuesta. ¿Estamos claros, bendecidos, con esto? Eso es aprender. Eso es aprender. Eso es lo que queremos, aprender. Verdades que ustedes puedan ir, buscar y explicar. Si yo te hago un esquema de esto, igual que te dice ahí, te lo vuelvo a dar, lo vuelves a leer, lo vuelves a explicar. Siempre, una vez te lo aprendes, nunca tienes por qué cambiar la manera de explicar la verdad. Dice que hemos recibido, ahorita lo vamos a leer, espíritu de poder, amor y dominio propio. Hemos recibido ese espíritu de poder, ¿para qué? Para hablar la sana doctrina, para edificar sobre el fundamento. Y lo vamos a ver ahorita. Entonces te estoy preparando el camino para que cuando lo leamos lo entendamos. Aquí te está diciendo qué tipo de poder es y quién te lo da, el espíritu. ¿Correcto? Ahora el espíritu te da poder, amor y dominio propio. Pero tiene que haber un porqué. ¿Correcto? Ve a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Y vas a entender, o me voy a poder dar a explicar por qué te puse eso. Yo nunca las voy a enredar, siempre les voy a enseñar. Ahorita nos va a quedar clarito, tú verás. El apóstol Pablo le está escribiendo a quién, bendecido. ¿Quién era Timoteo? Su discípulo. ¿Qué hacía Timoteo? Predicaba la palabra. ¿Qué era entonces? Pastor. Pastor, maestro, pastor. Sin miedo, un pastor. El pastoreaba una iglesia. El apóstol Pablo le escribía. Timoteo, Tito, son epístolas, ¿qué cosa? Son pastorales. Son epístolas pastorales. ¿Qué hay en abundancia en esas epístolas? Muchas instrucciones de cómo lidiar con la iglesia. No hay tanta doctrina, hay más instrucciones en esas epístolas. Pero siempre hay doctrina, ¿correcto? Hay muchas instrucciones pastorales para la vida práctica de la iglesia. También aprendimos, creo que en la primera carta que la estudiamos, de las viudas. Sí. Esas instrucciones, doctrinas, etc. ¿Correcto? Que se casen. Que no anden ahí. Dice, por la cual causa te hago recordar a ti que avives el don de Dios. Quita el fuego, no aparece en el original. Ráyalo. Donde dice fuego del, ráyalo, quítalo. Sí, pone una raya ahí y lo tachas. ¿Por qué? Porque no aparece en el original. Entonces, el don. correcto, el original aparece
que avives o que animes, dice, el don de Dios, no el fuego del don de Dios, no, el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Obviamente el apóstol Pablo tenía la autoridad de apóstol y podía imponer las manos, ¿correcto? Tenía un ministerio diferente. Mira el 7. Y aquí viene la explicación del título. Porque no nos ha dado Dios el espíritu ¿de qué? De temor, sino de poder, de Mira. amor y de dominio propio. ¿Temor a qué, bendecidos? A no hablar la verdad. Temor a no hablar la verdad. Sí. Bendecidos, si algo nos tiene que caracterizar a nosotros que conocemos la gracia, que hemos tenido la bendición de conocer esta verdad maravillosa, es atrevernos a hablar la verdad. Porque si la gente no les da vergüenza hablar las sandeces más grandes que hay, ¿cómo a nosotros nos va a dar vergüenza hablar la verdad? No importa si nos dejan de hablar, si no nos llaman, si no nos vuelven a ver. La verdad es la verdad. Y tenemos un espíritu de poder para poder hablar la sana doctrina. Poder, capacidad, eficacia. Y lo hacemos con dominio propio, con disciplina, con diligencia para conocer esa verdad. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Al principio de la clase fuimos diligentes. Nos dedicamos a leer eso que te puse ahí, esas notitas, diligentemente, y estructuramos preguntas, dimos respuestas de una manera organizada para que cuando nosotros fuésemos con poder para hablar la sana doctrina, lo podamos hacer con disciplina y con diligencia. Esa es la idea, bendecido. De esa manera, ¿tú sabes qué? Nos vamos a sentir como capaces de. Ya no estamos perdidos, no. Ya sabemos cómo contestar, ya sabemos dónde tenemos la referencia, tenemos la nota, tómale fotos, lo andas en el teléfono, déjame yo tengo una foto aquí, mira, ¿qué es esto y esto? Y lo explicas. De esa manera, ¿qué haces? Salvas a las ovejitas que andan perdidas, porque ¿qué salva? El evangelio es lo que salva. No la emoción, bendecidos. No como hiciste sentir a la otra persona, eso no salva. Salva la verdad del evangelio. Dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Esa palabra también significa timidez. A veces somos muy tímidos en decir la verdad. Hermano, usted es salvo para siempre. Me irán a juzgar de... Sí, soy salvo para siempre. Amén. ¿Por qué? Por Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz, por su muerte, por su resurrección, porque en Hebreos dice que con una sola ofrenda nos ha hecho perfectos para siempre a los que hemos sido santificados. ¿Qué estás diciendo ahí, bendecido? Estás diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque está escrito. No estás inventando nada. No estás inventando nada. Pero eso es poder. Poder no es, te pongo las manos, la gente se cae, le tiras el saco. Eso no es poder, bendecido. Eso es manipulación de emociones, manipulaciones de masa. Eso lo hacen motivadores, lo hace cualquiera. Pero hablan la verdad, no hablan la verdad. Dice, sino de poder, capacidad, eficacia y de amor, la motivación más genuina. Y de dominio propio, de disciplina. Mira lo que dice el 8, yo te di la definición primero, pero ya yo sabía lo que te iba a leer. Por tanto, no te avergüences de quién. Por eso es que necesitas poder, por eso es que necesitas amor, por eso es que necesitas dominio propio, para que cuando vayas a hablar de Cristo, lo puedas hacer. Pero no solamente dice de nuestro Señor, después que dice, ni de mí, su prisionero. Quiere decir que no nos podemos avergonzar de Cristo y no nos podemos avergonzar del apóstol Pablo.
porque Él es el apostolado, Él trae el apostolado de la gracia a los gentiles. Porque entonces primero le dice, no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences del Señor Jesucristo ni de mí. Porque necesitas poder. Timoteo necesitaba poder, Timoteo necesitaba amor, Timoteo necesitaba dominio propio para no avergonzarse del Señor. Dice, antes sé partícipe de las aflicciones, ¿de qué? Del Evangelio. ¿Según el qué? Poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios y porque el Evangelio salva. Y también, bendecidos, Timoteo estaba avisado de que podía pasar, ¿qué cosa? Tribulaciones. ¿Tribulaciones por qué? Porque cuando tiene que ver con el Evangelio de la gracia, bendecido, siempre vas a tener oposiciones. Siempre vas a tener falsa doctrina. Siempre vas a tener, mira, falsos hermanos. Muchísimas. Pasaba en Gálatas, ¿no? Sí, Señor. Falsos hermanos, falsa doctrina, que con lo único que vas a poder contrarrestar todo eso es con la verdad del Evangelio. Y para eso no te puedes avergonzar de Jesucristo ni del apostolado de Pablo. Necesitas espíritu de poder, amor y dominio propio. Dice el 9, el cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras. Mira, para decir eso, bendecido, necesitas poder. Para decir eso que el apóstol Pablo está escribiendo ahí, necesitas poder, necesitas dominio propio, porque la gente está en contra de eso, bendecido. La gente te dice, es imposible que podamos ser salvos sin obras. Pero aquí el apóstol Pablo dice, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y ¿qué? Gracia. Propósito y gracia. Pero hay una palabra ahí muy importante, dice, pero manifestada en estos tiempos. Mira, según su propósito y gracia, la cual la gracia nos fue dada en Cristo Jesús, mira, antes del tiempo eterno. A los que antes conoció, también predestinó para que sean hechos a la imagen de su Hijo. Pero mira el 10, mas ahora es manifestada. ¿Qué cosa? La gracia es manifestada por el aparecimiento de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente destruyó, hizo inútil e inmóvil la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué medio? Por el Evangelio. ¿Será importante el Evangelio? ¿Verdad? O sea, Entonces ahí te está confirmando que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Te lo está confirmando ahí. Cristo Jesús destruyó la muerte, saca a la luz la vida y la inmortalidad por medio de la predicación del Evangelio. Por eso es que al principio, con todo lo que conversamos, que es andar en el Espíritu, haber muerto y resucitado con Él, ¿qué hizo ahí? Sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué medio? Por el medio de la predicación del Evangelio. Pero para eso necesitas, ¿qué cosa, bendecidos? Poder, amor y dominio propio. ¿Cuántos de nosotros, bendecidos, somos capaces de compartir eso con otros como una verdad absoluta? Porque es una verdad absoluta. Vamos a poner estas cosas en público y decirle a la gente que esta es la verdad. Tenemos que tener dominio propio, poder, capacidad, eficacia, disciplina y amor, bendecido. amor sobre todo. Porque si nosotros creemos y hemos sido bendecidos con esta palabra y creemos que este es el poder de Dios para salvación y te lo guardas, bendecido, ¿eso es amor? Eso no es amor, bendecido. Pero hay veces puede haber temor. Ese temor se tiene que ir aquí porque aquí lo que sobra es manera de explicar, conocimiento, notas, recursos. Aquí en este ministerio tenemos recursos
Recursos ustedes escribiendo, recursos lo que pongo, pueden tomar fotos, recursos los estudios editados, grabados. Tienen recursos todos los días, porque todos los días pongo un estudio en WhatsApp. Todos los días. Dice el 10, voy a leer otra vez, mas ahora es manifestada por el aparecimiento de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente destruyó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo soy puesto predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ahí la importancia de la predicación. Y es por eso, por lo que dice el verso 11, que dice en el 8, no te avergüences de nuestro Señor ni de mí. ¿Por qué? Porque Él es el apóstol, maestro y predicador del Evangelio. Entonces puedes unir el verso 11 con el verso 8. Porque el verso 8 dice, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. ¿Por qué es importante no avergonzarnos del apostolado de Pablo? Porque él es puesto predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Dice el verso 12, por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mira el 13, bendecido, mira el consejo apostólico. Retén, ¿cómo? Firmemente la forma de las sanas palabras que de quién oíste. No de Cristo, porque Cristo se las reveló a Pablo. En fe y amor, ¿que es en quién? No hay otro. No hay otro. Ve al capítulo 2, verso 1, por favor. Capítulo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a quienes, a otros. Verso 14. Verso 14 del 2. Estamos en el 2.1, ahora vamos al 14. Recuérdales estas cosas, protestando delante del Señor, que no tengan contiendas en palabras, que para nada aprovechan, sino para trastornar a los oyentes. ¿Qué dice el 15? Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Qué es eso, bendecido? Tu dominio propio, tu disciplina para ser diligente en aprender, conocer la verdad. Mas evita profanas y vanas parlerías o palabrerías, porque ellas crecerán para mayor impiedad. Por eso es que el 14 dice, no tengas contiendas en palabras, porque no llevan a nada. ¿Qué es lo que lleva algo? ¿Qué edifica? La verdad. Eso sí edifica, bendecido. Ve al verso 24, por favor. Ahí mismo. Verso 24. Mira qué lindo esto, bendecido. Es importante entender el poder, el amor y el dominio propio. No es para ir a pelear con la gente, no es para tener el poder de... No, bendecido, es para edificar a otros. Para edificar. Mira lo que dice acá. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino benigno para con todos. Apto, importante esa palabra, bendecido. ¿Qué significa ser apto? Ser capaz. Apto es alguien capacitado para algo. ¿Apto para qué? Para enseñar. Mira, sufrido. ¿Por qué? Porque hay persecución, hay tribulaciones.
que en mansedumbre instruya a los que se oponen. ¿Cómo instruyes a los que se oponen? En mansedumbre. Manso, pero no menso, manso. Porque si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Capítulo 3, verso 1, ahí mismo, por favor. No, 4.1, por favor, 4.1. Dice, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué ingredientes, bendecido? En toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o sus deseos carnales. Y así apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas, cosas que no son reales. Tú, por tanto, vela ¿en qué? En todo. Sufre aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Esa era la responsabilidad, esa era la exhortación, esas eran las instrucciones para Timoteo. Son también para nosotros, ¿correcto? Porque una epístola es una carta abierta a la iglesia. Bendecido, no hemos recibido el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo eso por un solo propósito, y es tener la capacidad, el conocimiento para poder predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios y porque el Evangelio salva al que lo escucha y al que lo cree. Amén. Gloria al Señor. Bendecidas. ¿Estamos claros?